Hola a todos quienes vean este vídeo, esta es la segunda parte de una comparación entre los Caballeros Dorados del Saint Seiya clásico y el Lost Canvas. Les dejaré el link de la primera parte en la descripción del vídeo. Al igual que en la anterior ocasión, en esta vez también analizaré 4 signos zodiacales, con sus respectivos caballeros. Siguiendo con el mismo método del vídeo anterior, analizaré sus poderes, habilidades y actos realizados en sus respectivas historias. Continuaré donde me quedé la vez pasada, es el turno de mi propio signo, Leo. Pero antes quiero aclarar que en el Lost Canvas se presenta a 2 santos de Leo, uno es Regulus y el otro su padre Ilias, pero el padre solo aparece a través de flashback, ya que murió varios años antes del inicio de la historia, y es por eso, y el hecho de que en la versión clásica solo hay un santo de Leo, no lo tomaré en cuenta, a pesar de ser el caballero más poderoso de su generación, según Asgard de Tauro, quien afirma que al ser él, Sísifo y Aspros muy jóvenes, él era el más fuerte. Un pequeño paréntesis, en ambas versiones, el caballero de Leo y Sagitario están emparentados, en la versión clásica, Aioria es hermano menor de Aioros de Sagitario, y en el Lost Canvas, Ilias es hermano mayor de Sísifo, quien a su vez es tío de Regulus. El santo de Leo de la versión clásica es Aioria, es el primer dorado presentado como tal, ya que a pesar de que Doko y Muya habían aparecido, no se sabía que eran caballeros dorados. Tenía la misión de acabar con los de bronce y Saori Kido, la supuesta Atena. En esa ocasión demostró ser muy superior a los de bronce, derrotándoles sin mucho esfuerzo, pero tuvo un pequeño momento de complicación cuando Seiya se puso la armadura de Sagitario. Al final de la pelea descubre la verdad, sobre su hermano y que Saori era la verdadera Atena, y jura serle fiel. De vuelta en el santuario va a confrontar directamente al patriarca, con quien se ve igualado en fuerza, pero se ve interrumpido por Shaka de Virgo, con quien tiene un enfrentamiento donde igualan en poder, pero el patriarca aprovecha el momento para utilizar el Satán Imperial y controlarlo. Luego se le ve defendiendo la casa de Leo, donde lucha con Seiya, momento en cual este comienza a despertar un poco el séptimo sentido. A pesar de eso, Aioria se disponía a acabar con el de bronce, pero Casio se interpone en su ataque, falleciendo debido al golpe, y debido a que el santo de Leo vio morir a alguien es liberado del poder del Satán Imperial. No vuelve a tener protagonismo hasta la Guerra Santa, donde defiende la casa de Leo, derrotando a 5 espectros, pero se distrae por los cosmos de Saga, Shura y Camus, que estaban disfrazados de espectros. Y en ese momento de distracción es detenido por Raimi de Gusano para que los demás pasen por la casa de Leo. Se encarga sin problemas del gusano y va a la casa de Virgo, donde se entera de la muerte de Shaka y que los resucitados por Hades usaron la exclamación de Atena para matarlo. En ese momento ataca a Saga, pero este detiene su ataque. Junto con Muimilo, realiza la exclamación de Atena, contra los otros dorados que a su vez también realizan la exclamación. Luego del sacrificio de la diosa, va junto a los dorados vivos a atacar el palacio de Hades, pero este tenía un campo de fuerza que reducía el poder de los caballeros a un 10% de su fuerza, por lo cual son fácilmente derrotados por Radamantis. Es encerrado en Cósitos, donde es salvado por el cosmos de Atena. Luego se dirige a sacrificarse con sus compañeros dorados para derribar el muro de los lamentos. En la versión clásica solo se le ve utilizando 2 técnicas, el relámpago de voltaje, en donde concentra su cosmos en un solo punto y lanza una tremenda descarga de energía, y su técnica más poderosa, el plasma de relámpago, en el cual dispara con su puño un gran cúmulo de su energía liberando múltiples golpes letales a la velocidad de la luz. Por su parte, en el Lost Canvas el santo de Leo es Regulus, hace su primera aparición importante en Hamir, donde libera el navío de la Esperanza del Hielo, para ser usado para ir al Lost Canvas, luego debe luchar contra Violet de Behemoth quien intentaba destruir el navío, en esta lucha a pesar de no demostrar todo su poder, sale victorioso. Al terminar la lucha se da a entender que fue atacado por Suiki de Garuda, uno de los 3 jueces del inframundo. Junto con Shion y Sísifo, realiza la exclamación de Atena, para abrir las puertas del Lost Canvas. Ya una vez dentro, protagoniza una de las mejores peleas de la serie, contra Radamantis, a quien se le había inyectado de la sangre de Hades y había adquirido parte de sus poderes divinos, en propias palabras de Hades, convirtiéndose en un dios. En esta pelea Regulus mostró los ataques con mayor poder de la serie, como lo son la exclamación de Atena y la llamada zodiacal,
Pero a pesar de esto sus ataques no dañan a Radamantis, y su cuerpo se desintegraba por no poder soportar el inmenso poder de la llamada zodiacal, y es en ese instante cuando realiza la llamada, técnica de la unión con la naturaleza, en la cual se vuelve uno con ella y logra superar ampliamente al juez del infierno, destrozando su corazón. A pesar de su aparente victoria, muere. Al ser el caballero de Leo puede usar el plasma relámpago y el relámpago de voltaje. También puede realizar él solo la exclamación de Athena, pero obviamente su versión es más débil que la realizada por Tres Dorados. Como ya dije, también puede hacer la llamada zodiacal, en la cual realiza las técnicas características de los demás santos dorados. Esto solo es posible gracias a la habilidad de Regulus de poder ver el flujo de cosmo que las personas usan en sus técnicas, descifrando su mecánica, lo que le permite aprender las técnicas que observa. Hay una pequeña controversia con respecto al poder de Regulus, ya que para poder realizar la exclamación de Athena solo, siendo que se ha especificado que solo puede ser realizada por Tres Dorados, y tener el poder para realizar las técnicas de los demás dorados consecutivamente, es necesario tener prácticamente el poder de un dios. En esta ocasión prefiero a Regulus, porque se mostró más de sus técnicas, tuvo peleas más interesantes, y demostró ser un dorado muy poderoso, uno de los más fuertes de su generación. Pasando al siguiente signo Virgo, hay que aclarar que tanto Asmita como Shaka son considerados los seres más cercanos a un dios, dentro de su generación. Algunas personas creen que ellos son las reencarnaciones de Buda, pero es falso, ya que ellos mismos son Buda, el cual no es un nombre, sino un rango que se les da a quienes alcanza la iluminación espiritual. Y se da a entender que fueron entrenados por el primer Buda. Primero Shaka hace su aparición durante el enfrentamiento de Ayoria y el Patriarca, interfiriendo en su lucha, y posteriormente haciendo frente al Caballero de Leo. En esa ocasión se demuestra una igualdad entre sus poderes. Ese enfrentamiento queda inconcluso, ya que el falso Patriarca utiliza el Satán Imperial en Ayoria. Luego se le ve defendiendo la casa de Virgo, derrotando sin problemas a Seiya, Yoga, Shiryu y Shon. Pero antes de que acabara con ellos es interrumpido por Ikki de Fénix, con quien entabla una pelea. Durante esta batalla el Dorado demostró una gran superioridad quitándole sus 5 sentidos al Caballero de Bronce, pero este último logra atraparlo en una gran explosión, la cual los lleva a una dimensión diferente. Debido a esto se ve obligado a pedirle ayuda a Amu, pero no para salvarse él, ya que el mismo santo de Aries afirma que Shaka no debería tener problemas para volver solo, sino que le pidió que ayudara al santo de bronce. No vuelve a tener una aparición importante hasta el ataque al santuario por parte de espectros. Primeramente utiliza ilusiones para intentar mantener atrapados a los invasores en la casa del cáncer, pero esto es descubierto por Saga, y comienzan un intercambio de ataques de larga distancia. Ya cuando atacan la casa de Virgo, destruye a todos los espectros que quedaban, y se enfrentó mano a mano a Saga, Camus y Shura, viéndose obligado a utilizar su técnica más poderosa, el Tesoro del Cielo, con el cual le quita 4 sentidos a cada uno. Durante este proceso, él mismo los incita a utilizar la exclamación de Athena para vencerlo, cosa que al final hacen, ataque con el cual muere, pero logra que su espíritu vuelva a la sala gemela y le envía un mensaje a Athena. Ya después de la muerte de Athena se revela que la verdadera razón de su muerte fue para acompañar a Athena en el inframundo, ya que era capaz de utilizar el 8º sentido, lo que le permitía moverse libremente en el reino de los muertos. Al final, comparte el mismo destino que los demás dorados. Haciendo un resumen de sus habilidades, ya que si voy explicando uno por uno sus poderes me demoraría demasiado. Tiene el poder de crear ilusiones, y ser inmune a ellas, poder lanzar poderosos ataques a larga distancia, formar poderosos campos de protección, poder quitar todos los sentidos, y mientras hace esto, el oponente no puede atacar ni defender. Además de que al morir fue capaz de activar el 8º sentido. Es considerado uno de los santos más poderosos de su generación. Por su parte, Asmita de los Canvas tuvo un protagonismo bastante menor en comparación a sus compañeros dorados de esa generación, pero no por eso es menos impresionante. Realmente no se vio que usara todo su poder. Su pelea más destacable fue contra Tenma de Pegaso. En esta pelea tenía como objetivo el hacer que el Caballero de Bronce encontrara su verdadera convicción y resolución al pelear. En ese combate demostró ser muy superior, a pesar de que su cuerpo ni siquiera estaba ahí en ese momento, ya que su espíritu estaba en el inframundo, pero su cuerpo en la casa de Virgo. Esto se debe a que él desde un principio ya dominaba el 8º sentido, a diferencia de Shaka que lo activó al morir.
Le encargo al de bronce que encontrara 108 frutos del único árbol que está vivo en el inframundo, para crear el rosario de las 108 cuencas. Se sacrificó al encender al máximo su cosmos, y al hacer esto despertó el sentido de la vista, del cual estuvo privado desde su nacimiento. En un flashback, se ve cómo él vence y en el proceso ayuda a Deuteros a liberarse del poder del Satán imperial de Aspros. Y sus poderes, son prácticamente los mismos que Shaka. En este caso personalmente prefiero a Shaka, ya que tuvo un poco más de protagonismo, y se mostró más de sus poderes. Ahora, hay que hacer una aclaración, ya que en ambas versiones el Caballero de Libra es el mismo, es decir, Doko, pero el nivel en el que participa en la historia y su protagonismo en esta es muy diferente. En la versión clásica Doko aparece en la mayoría de las veces en su forma de anciano, y se le presenta como el maestro de Shiryu de dragón, y no se menciona primeramente que era un caballero dorado. Esto se da a conocer cuando fue atacado por Máscara de la Muerte en los 5 Picos y defendido por Mu de Aries. Él no estaba protegiendo la casa de Libra, ya que después de la anterior Guerra Santa, se le encargó custodiar el sello que apresaba los espíritus de los espectros del ejército de Hades. También ya sabía que el patriarca no era Shion de Aries, eso se debe a su estrecha relación que tenía con él. Envía constantemente la armadura de Libra a los de bronce, gracias a esto fueron capaces de salvar a Yoga de Cisne del ataúd de hielo en el que lo confinó Camus de Acuario, y posteriormente gracias a las armas de la armadura fueron capaces de destruir los pilares marinos. En la invasión al santuario se enfrentó al resucitado Shion de Aries, primeramente en su forma anciana y posteriormente en su forma joven, con la cual igualó el poder del patriarca. Después solo se le vio ir a Yudeka para sacrificarse y destruir el muro de los lamentos. Por su lado, en el Los Canvas, era un joven dorado de 18 años, que en uno de sus viajes se encuentra con un joven que logró encender su cosmos para salvar a su pueblo de una inundación. Ese joven era Tenma, quien sería el Pegaso de esa generación y a la postre su alumno. En la primera misión de su alumno, él junto a Tenma y Shion fueron enviados a Italia, donde se encuentran con Hades, quien había reencarnado en Alon, el hermano de Sasa y amigo de la infancia de Tenma. Cuando se encuentran con el dios, Doko se enfrenta a un fuerte espectro llamado Kagao de Bennu, con quien tiene un pequeño, pero reñido combate el cual queda inconcluso. No vuelve a tener una participación importante hasta que invaden el castillo de Hades, momento el cual se sacrifica para darle la oportunidad a Shion de que salve a Tenma y a sus otros compañeros. Doko queda gravemente herido, pero es salvado por Kagao, quien lo lleva a la isla Canon, donde es Deuteros de Géminis quien se encarga de que el santo de Libra se recupere completamente, al inyectarle sangre de Estena. Después se dirige al santuario para obtener la armadura de Atena. Al llegar al santuario se enfrenta a Gordon de Minotauro, Queen del Raune y Silpi de Basilisco, luego de duras batallas logra vencer, pero no pudo evitar que al Raune rompiera el recipiente que contenía la sangre de Atena, con la cual debía revivir la armadura de la diosa. Después de las duras batallas es atacado por Kagao, pero es salvado por Deuteros, quien lo lleva hasta el Los Canvas, donde se vuelve a encontrar con Kagao, lo que los lleva a su última pelea, en la cual Doko estaba dispuesto a sacrificarse con el último dragón, pero antes de que muera, es salvado por el mismo Kagao quien lo regresa a la tierra. Al recuperar la conciencia se encuentra con Shion y junto a él se enfrentan a Hades, pero no eran rival, por lo cual Shion invoca el alma de los dorados caídos, y realizan un ataque con el mismo poder que el sol, obligando el retiro del dios. Después de eso, Atena le da la orden de resguardar el sello de los espectros en los 5 picos, y le otorga el misopetameno, lo que hace que su corazón lata en un año lo que late normalmente en un día. Sus principales ataques son el dragón ascendente, los 100 dragones y el último dragón. Como santo de Libra puede utilizar las armas de la armadura, las cuales son 12, un par de espadas, nunchakos, barras triples, escudos y tonfas. Como ya dije, a pesar de que es el mismo personaje, su actitud y participación en la historia son muy diferentes, y basándome en eso prefiero al Doko del Los Canvas, que puede que no sea tan sabio como en la versión clásica, pero demostró más de su poder, incluso se le vio usando las armas de la armadura, además de que tuvo peleas bastante buenas. Y el último signo que analizaré en este vídeo es Escorpión. En la versión original el santo de Escorpión es Milo, quien en el anime fue enviado a la isla de Andrómeda para eliminar al maestro de Shon, sin embargo lo subestima y tiene un reñido enfrentamiento, pero recibe ayuda de Afrodita de Piscis, aunque en el manga es solo Afrodita quien fue enviado a la isla.
La primera vez que hace apariciones en una reunión con el patriarca Saga donde rechaza la idea de ir a luchar contra caballeros de bronce, y es Ayoria quien acepta ir en vez de él. Durante la saga de las 12 casas, primeramente se enfrenta a Shiryu y Seiya, pero posteriormente llega a Yoga, con quien inicia una pelea, en la cual Milo le perdona la vida al cisne. No vuelve a tener una aparición importante hasta la invasión de los espectros al santuario, donde se encarga de espiar los pecados de Kanon, quien recibe a propósito las agujas escarlata, pero Milo en vez de matarlo con Antares, le ayuda a parar el sangramiento. Luego de la muerte de Shaka ataca a Saga, Shura y Camus, con su aguja escarlata. Realiza junto a Mu y a Yoria la exclamación de Atena. Después de la muerte de Atena junto a los dorados sobrevivientes ataca el castillo de Hades, donde son derrotados por Radamantis debido a que había una barrera que disminuya mucho su poder. Luego de la derrota, es encerrado en Cósitos, donde es salvado por el cosmos de Atena, y se dirige a Yudeca para sacrificarse y derrumbar el muro de los lamentos. Sus principales técnicas son la restricción, dispara ondas mentales circulares a su oponente, causando parálisis y sensación de pánico. Y la aguja escarlata, en la cual desde su dedo índice va disparando ataques que al impactar en el enemigo asemejan a la picadura de un escorpión, logrando que el afectado pierda los 5 sentidos. Son 15 agujas siendo Antares la última y la más mortal. Por su parte, en el Lost Canvas el caballero de escorpión es Cardia, quien a pesar de aparecer en el anime, no tuvo mucho protagonismo. Lo más resaltante que hizo fue enfrentarse a Radamantis en su viaje a Siberia, donde fue acompañando a Degel de Acuario. En esta pelea Cardia descubre que Radamantis era el oponente que tanto había esperado, y utiliza su técnica más poderosa, la aguja escarlata ardiente, en la cual, él enciende su corazón y dispara al torrente sanguíneo de su oponente, el cual se calienta tanto como el corazón de Cardia, y esto hace hervir el cuerpo del enemigo. El problema de esta técnica es que solo se puede utilizar una vez, ya que esto implica la muerte del mismo Cardia. Sus técnicas principales son la aguja escarlata y la aguja escarlata ardiente. En esta ocasión es difícil declinarse por alguno, ya que no mostraron mucho, pero lo que sí puedo decir, es que la personalidad sádica de Cardia se acopla muy bien a la aguja escarlata, incluso la utiliza para torturar y sacar información. Hasta aquí la segunda parte, el próximo vídeo será la última parte, de esta comparación entre los dorados del Lost Canvas y la versión clásica, aunque para serles sinceros, me demoraré un poco en subirla, ya que estaré muy ocupado por todas las cosas que se me acumularon durante un paro de casi 3 meses en mi universidad. Dejen en los comentarios qué piensan y cuáles son sus caballeros favoritos.